Por fin, después de mucho tiempo de no poder subir nada en el canal debido a una hernia que tuve hace tiempo, he podido hacer este cuchillo bastante simple para comprobar cómo estaba mi espalda debido al problema que tuve, y estoy bastante bien. Lo que utilicé para hacer este cuchillo es un disco de sembradora. He dicho algunas veces que es mejor conservar el tratamiento térmico que viene de fábrica de esos discos, pero en este caso tuve que templarlo porque había quitado el tratamiento térmico del disco que usé, lo destemplé en su momento. Se podría decir que este trabajo lo hice más que nada para comprobar mi físico, sería algo así como una especie de testeo, también para ir agarrando un poco de ritmo porque hace mucho que no hacía nada. Así que bueno, es un cuchillo, como había dicho, algo simple, pero que caí nuevamente en la necesidad de agregarle algunos detalles, como los remaches de latón o el sagrinado en el lomo, al igual que la muesca española. Al final le agregué algunos detalles que, bueno, le suman a su aspecto. Lo que no hice y que hago habitualmente en algunos trabajos es el lijado a mano luego del lijado con la máquina para dejarle una mejor terminación a la hoja. Pero eso es una parte del proceso en la que requiere estar más concentrado, y con el tiempo uno no se da cuenta y termina haciendo una mala postura, y bueno, eso es totalmente lo que no debo hacer. Entonces lo que hice fue lijarlo con la lija más fina que tenía en la máquina y luego pasarle el químico que oscurece el acero. De esa manera logro una terminación un tanto opaca de color oscuro. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me pareció un poco extraño porque hace muchísimo tiempo que no hacía nada y me resultó como que un poco pesado volver a empezar, incluso ya desde el principio, agarrando la moladora y sintiendo nuevamente como algo así como volviendo a aprender cuánta presión debo poner en la moladora para cortar el disco. Así que espero poder traerles trabajos dentro de poco. Ahora toca renovar un poquito el taller, ponerle un cielo raso y hacer una limpieza más profunda, y de esa manera tener un entorno mucho más claro, que sea mejor para mí y para ustedes los espectadores. Todo se vea mucho más nítido, más claro y mejor. Como siempre, les voy a dejar el diseño en la descripción, las especificaciones del cuchillo y las herramientas que usé. Agradezco mucho la visita y nos estaremos viendo la próxima. Hasta pronto.